poquito, porque esa novela también es bien bonita. A mí me conmovió, había momentos en que yo tenía ganas de llorar, tú sabes. Yo quiero que la gente oiga la poesía de este hombre hablar de ese desgarre, ¿no? Porque es que cuando uno no tiene casa está desgarrado por dentro, ¿no? Y entonces a través de las palabras el hombre intenta rehacerse, reinventarse. Bueno, leo. De La página 39. Durante las primeras noches a solas, intenté trazar sus pasos. Recorrí el trayecto del cuarto a la sala mientras alaba 2 maletas vacías. Intenté imaginármela. Me aprendí los detalles más insignificantes del trayecto. 52 pasos del cuarto a la sala. Esa mañana la luz se filtró entre las cortinas verticales como solía ser, y Alice debió notar el brillo mohoso de la cadena de tranque en la puerta. Al salir, la alfombra de Home Sweet Home ya gastada, con una mancha rojiza en una esquina, las puertas de las vecinas de al frente, con la estampilla del útero. El cuarto escalón de la escalera tenía una tabla un poco quebrada, dificultando por un segundo las ruedas de las maletas. 2 escalones en descenso, y desde el último debió reparar que la administración del edificio no había limpiado el mes pasado como se suponía, y que comenzaba a acumular telas de araña en las esquinas. ¿Cómo abandonas a una persona a quien una semana atrás amaste? ¿Cómo tomas la decisión que te transforma en victimario? Siempre pensé que había que ser particularmente torcido para hacerlo, que había que estar cargado de veneno. Considerar que Alice poseyese tal bilis en sus vísceras me era insoportable. Eso me recuerda a Manuel Ramos Otero. Hay como una frase en Página en Blanco Estacato que dice que la víctima siempre se inventa el relato que la vuelve víctima, y tú un poco estás, es como una cosa que estás haciendo una historia a la misma vez que sin querer hay una cosa de filosofía y reflexión sobre lo que es la literatura y lo que es el ser, bien extraña. Aparte de que Ramos Otero tiene este cuento que no se llama no es de Casa Tomada porque ese es de Quiroga, pero de Cortázar. De Cortázar, pero él tiene un cuento sobre una casa que él visita. Hay varias casas, de hecho, que siempre están derrumbándose. Una pregunta que yo tengo, esta novela es tu primera novela. Pasa algo que yo he visto, ¿verdad?, mucho en primeras novelas, y es el desmadre de la estructura, ¿no? Yo le llamo el desmadre de la estructura. Y por eso es que muchas veces muchos escritores viejos dicen que uno tiene que llegar a cierto tipo de vejez para uno poder aguantar un proyecto literario con una estructura que no se te desmadre. ¿Cómo tú fuiste organizando la estructura de esta novela? Bueno, como dijimos, que como se trata de la casa rehecha y perdida, siempre en la novela la estructura básica se está contando una historia de alguien que no está a través de lo que te relata otra persona que no está a una persona que está. Que ahí está mi idea de lo que es la ficción. Estamos con el personaje a través de lo que le cuenta Alice, de la personaje japonesa Kaede, está contando la historia de Alice. Y siempre está cómo contar la historia de algo que no está, si no tienen la información completa. Y por eso a veces hacía un poco difícil estar barajeando con eso, y al mismo tiempo una reflexión de cómo sufrimos la historia ahora en tiempos del internet, que todo no nos pasa a nosotros, sino que estamos leyendo de las cosas que están pasando a la gente que queremos o a la gente que nos interesa, y intentaba balancear eso, intentaba hacer la misma relación que uno tiene con una persona a través del internet, pero en un relato. Y es interesante también, que lo pensé mientras leía, que es una novela epistolar porque son cartas de internet, y que el relato epistolar tiende a ser femenino, y que tiende a referirse al espacio de lo íntimo, de lo privado, de la casa interna de la persona, ¿no? O de lo doméstico, si quieres. O sea, las primeras novelas de mujeres de la época victoriana, muchas eran novelas epistolares. Y entonces, lo que estoy tratando de notar aquí es que es completamente coherente, porque tú estás trabajando esta idea de una casa, es una casa nómada a partir del internet que comunica el mundo, y a la misma vez es íntimo. Y lo descomunica, o sea, porque eso es lo que tú estás trabajando, que siempre son ausencias. No es lo mismo, nunca es lo mismo, tú recibir un email de una persona que tenerla al frente, diciéndote lo que te tiene que decir, o nada, o no diciéndote las cosas. Y aquí se necesita el interlocutor que le está hablando con Aisha, con la amiga pakistaní que está allá afuera, y la necesita ella para poder contar la historia de Alice, que es su historia, y de cómo lidiar con eso. Aunque el internet te provee ciertas relaciones, necesita siempre alguien, necesita un cuerpo para conversar, aunque sea de estas cuestiones que se han perdido. Y eso es lo que busca Aisha en la cantante, es trompetista, ¿verdad? Sí, la trompetista. En esa situación con Aisha, ella necesita una interlocutora, y lo consigue en esta mujer que toca trompeta y que también ha perdido un hogar de cierta forma. Todos aquí han perdido un hogar.
A mí lo que me llama mucho la atención también es que son pocos personajes y son personajes que siempre están diferidos, que siempre están como en diferencia, como diría este tipo de Riga, que están pero Exactamente. más tardecito. Y otra de las cosas que me gustaría mucho que pensaras con nosotras es ¿cómo es que tú lograste crear estos fragmentos que componen las dos partes de la novela? Hay dos partes fundamentales en la novela, la parte de primera persona que narra Frank y la parte de primera persona que narra Aisha. ¿Cómo tú lo organizaste en fragmentos? Y otra cosa, ¿cómo tú lograste traducir los emails a literatura? Porque eres la primera persona que hace eso. Sí. Usualmente tratan de hablar de email y ponen todo el Exactamente. header y es Esa horrible. la idea era procesar eso y evitar esas cosas que ha hecho algunas personas y se le alaba simplemente porque usan el email. Es como, porque hay que procesarlo. Si Claro. no sé. Porque Tú te inventaste algo, es el modo o sea, también cuando uno dice tomó el teléfono y habló, no tiene que decir era un celular, era un iPhone, era un BlackBerry, o sea. No, hello, para que se note que está hablando por teléfono. Y tú lograste hacer esa transferencia literaria fragmentada, pero en otros espacios que no son el email, e integrar el email en una lectura literaria. Sí, en cuanto a lo del email, es que me parece que la gente que ha escrito esos textos, las personas que han escrito textos así, como que no son una generación de personas o no han internalizado el email como una parte de nuestro día a día, porque el email no es solo la carta que era diferida, el email inmediato es como hablar con una persona. Cuando tú estás escribiendo un email o chateando por internet, la persona está ahí aunque no está ahí. O sea, tú no estás pensando, estoy escribiendo un email, se vuelve más inmediato que eso. Yo tenía un marido que cada cual trabajaba en su estudio y cuando me daba hambre me mandaba un email en vez de cruzar la puerta. De cierta forma es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero mira, eso que tú acabas de decir es bien interesante, que la gente que está fascinada con la tecnología es precisamente la gente que la pone verbatim. Exacto. Pero tú lo que estás haciendo es reflexionando acerca de esa tecnología. Sí, porque si la tecnología realmente es normal, en una novela tú no te detienes a pensar el refrigerador, tú no piensas, la nevera me está enfriando las cosas, tú abres la nevera y sacas, no tienes que explicar el funcionamiento, Claro. y es lo que pasa con el email. Muy bien. La gente quiere explicarte el funcionamiento del email cuando ya en teoría es... No hace falta. Sí, y el que no entienda que averigüe. Y en cuanto a lo otro, en cuanto a la fragmentación de la novela. Y en cuanto a lo de las voces, a mí me surgió un poco orgánicamente que los primeros lectores no les encantaba el sistema, pero para mí luego funcionaba. Yo conté la historia de Francisco y si la idea es contar una historia diferida, llega un momento en el que la voz de él se agota y tuve que recurrir a Isha y originalmente cuando la estaba escribiendo dije pues voy a escribir la segunda parte en inglés, lo voy a diferir aún más. Fui un cobarde y al final le hice en español. Y se trata de eso, es como diferir la historia, pero al mismo tiempo lo difícil es poder balancear, que no se vuelva todo de Aisha, que apareció de repente, sino que se mantenga entre los dos. Y la estructura me pidió otra voz. Pero es como una cosa de espejo, porque Aisha refleja, o sea, si Frank está reflejando a Alice, Aisha está reflejando a Frank. Y de hecho, al final lo que pasa es que ella se lo está imaginando. Se está imaginando una historia con él. La última pregunta. Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico solamente aparece en la parte de Aisha y diciendo que casi esta persona no se atreve a mencionar el nombre? Porque hablar de la nación, a veces hablar de Puerto Rico suena artificial. Cuando tú no estás todo el tiempo reflexionándote puertorriqueño, tú eres tú y tú piensas la extranjeridad, en la otredad de las otras personas. Yo nunca estoy consciente de que soy puertorriqueño en todo momento. La persona que lo observa cuando se está hablando de Francisco, entonces se está pensando su puertorriqueñidad. Para ella, él es puertorriqueño. Si él mencionaba cosas de su vida, sí, él mencionaba para cosas... él es una persona, Exacto. para ella él es una persona exótica. Sergio, cuéntanos, ¿de qué tinta te nutres? ¿Qué tú lees normalmente? ¿Cuáles son tus libros de cabecera? ¿O qué leíste para escribir esta novela? Tú escoges los libros que quieres recomendar. Exacto. Pues como la pensé como primera novela, tenía que uno quiere como rendir cuenta. Estas son la gente que me nutre, estas son la gente que me inspira o de las cuales surge la novela. Y yo dije, pues voy a hacer un balance, como leo literatura puertorriqueña, literatura latinoamericana y americana o de otros países.
escogí un autor puertorriqueño para modelarla y es Manuel Abreu Adorno y no todas las Claro. chicas son rubias, Ujú. que está bastante abierta la referencia ahí. Escogí a Haruki Murakami para pensar Japón, un Japón extraño como el de él. Y inclusive a Kobo Abe, que es el nombre del ornitólogo y está ahí. Y finalmente, De Murakami, ¿qué libro? Tokyo Blues. Tokyo Blues, Sí, yo Norwegian creo que Wood, lo diga. exacto. Ujú. Norwegian Wood porque es bien lindo, una historia de amor así. El feeling de la historia de amor es de Sí. Tokyo Blues. Sí, sí, sí. Y finalmente a Paul Auster en cómo contar una historia diferida. Y Paul Auster, la trilogía de Nueva York o Leviatán, sí, yo pensaría que esos dos son también cómo contar la historia de estas personas perdidas. Wow. Yo las vi, porque además son tres de mis autores favoritos. Claro, tú lo recomiendas a menudo. Me encanta. Y bueno, la música, no solo literatura, aquí hay música y hay Mucho jazz. mucho jazz y el jazz para mí era importante para la novela y las películas de Wong Kar-wai, que para mí también era un balance entre todo, porque uno ahora no se nutre solo de literatura, sino de todos los medios. Aparte esa experiencia de irse a estudiar a Estados Unidos, a mí me acuerdo tanto. Yo sentí como que tú estabas pasando la vida que yo pasé hace 15 años, ¿entiendes? Y me parecía fabuloso. Yo quiero recomendar La Casa de la Forma de Che Meléndez. Es un libro de poesía y no es necesariamente sobre la casa, pero también sí. La casa es un lugar estético, es un lugar en el que tú piensas las palabras, la filosofía. También quiero recomendar de José Luis González, un texto que también es sobre la casa, pero es una casa que se encuentra uno en una terraza de Nueva York, que se llama La noche que volvimos a ser gente, ese cuento en específico. ¿Y tú, Mayra, qué quieres recomendar? Pues yo no estoy segura, porque ya tú me recomendaste la gente que a mí me interesaba recomendar. Tokyo Blues es una novela exquisita. Pero fíjate, una de las cosas que más me interesa conectado con Palacios es La Isla en Peso de Virgilio Piñera. Es un poema Claro. largo, en donde la casa se derrumba, o siempre estuvo derrumbada, ¿no? Y él se pasa diciendo, pueblo mío tan joven que no te sabes definir, pueblo. Y yo cuando leía Palacios seguía oyendo a Virgilio Piñera en la parte de atrás. Y un libro más no sé pronunciar el apellido del Coetzee, no sé exactamente, Coetzee, Yo le digo ¿verdad? así, quizás no. ¿Cómo se Exacto. escribe? Cotzee. Él fue premio Nobel de Sudáfrica y tiene una novela sobre una casa que se derrumba que se titula The Age of Iron, que yo creo que es impresionante esa novela y que fue otra de los ecos que yo oía en Palacio. Así que yo estoy bien contenta de verdad con esta novela porque me parece que llegó la novela que yo estaba esperando hace mucho tiempo, que es esta novela en donde el issue no es estar en contra o a favor o posicionarse de un lado o de otro de la nación, de la puertorriqueñidad, sino simple y sencillamente entender que esto es lo que nos tocó y que tenemos que ver cómo jalamos la carreta con estos bueyes. Exactamente. Así que mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Y ustedes nos vemos la semana próxima, no se desenganchen.